Bienvenido al canal de Historias de Autor. Disfruta escuchando y deja un comentario donde estás mirando. Veamos cuántos hay. El tren de cercanía se detuvo bruscamente ante la estación de Mikhailovo, como un viejo caballo que reconociera el establo a lo lejos. Zinaida Pavlovna Korneeva suspiró profundamente mientras se quitaba el gorro de trabajo, señal de que el agotador turno finalmente llegaba a su fin. 5 horas de retraso por un fallo de motor, precisamente en el peor momento posible. 200 pasajeros enfadados y un aluvión de reprimendas por parte de los superiores, que seguirían resonando como un dolor de cabeza en los próximos días. El sol de septiembre doraba suavemente las copas de los árboles, mientras el dulce olor de las manzanas maduras y las hojas secas flotaba en el aire, envolviendo la pequeña ciudad en una soñolienta neblina otoñal. Por fin, murmuró Zinaida, recogiendo sus pocas cosas. Pasó las manos por el paño manchado de grasa, pero el aceite de la maquinaria ya se había impregnado en su piel, marcándola con medias lunas oscuras debajo de las uñas, un signo inequívoco de su profesión. El viaje desde la estación hasta el edificio de 5 pisos donde vivía la hermana duró unos 20 minutos. El pasillo del edificio la recibió con el característico aroma a gato y huevos quemados. Antes de que sonara el timbre, la puerta se abrió de repente. «Ha llegado», dijo Agrippina Pavlovna, frunciendo los labios mientras miraba a su hermana de arriba abajo. «Otra vez todo cubierto de grasa. Las mujeres de tu edad ya cuidan de sus nietos y tú sigues persiguiendo trenes». Zinaida se quitó los zapatos desgastados en silencio. En 15 años de visitas se había acostumbrado a esa bienvenida. Quejarse no servía de nada, solo traería más sermones. «Yo también te saludo, hermana», respondió entregándole una bolsa de regalos. «Traje un poco de arándano del pantano, sé que te gusta». Agrippina refunfuñó, pero aceptó el paquete. A sus 48 años mantenía un aspecto impecable, cabello castaño bien teñido, recogido en un elegante moño, blusa con broche y falda por debajo de la rodilla. Después de todo, no se trataba de cualquiera, ella era la jefa del departamento de contabilidad del ayuntamiento local. «Quítate el abrigo rápido, el borsch se está enfriando», dijo la hermana, dirigiéndose a la cocina. El apartamento seguía igual que durante los últimos 10 años, una entrada estrecha con un perchero oscuro, papel pintado descolorido con dibujos de cerdos, una vitrina con vasos que solo salía en ocasiones especiales. En el alféizar, macetas de geranios luchaban por ganar espacio, bloqueando la poca luz que aún ofrecía el otoño. Zinaida fue al baño. En el espejo vio un rostro cansado, con finas arrugas en las comisuras de los ojos. «Me estoy haciendo viejo», pensó frotándose las manos con jabón de coco. La grasa resistió dejando manchas grises en la toalla. En la cocina, el olor del caldo caliente se mezclaba con el del tendedero con la ropa recién planchada colgada detrás de la batería. Agrippina removía ruidosamente las ollas, cortaba el pan y servía la sopa con gestos demostrativos. «Come, come», insistió con tono de superioridad. «Estás muy delgada con este trabajo». «¿Y cómo está tu presión arterial? ¿Tomas tus medicamentos?» Svetlana Arkadyevna, mi jefa de recetas, me recomendó unas pastillas importadas muy caras. En cada palabra el mensaje era claro: «Mira cómo me preocupo por ti, ingenuo. Si supieras las alturas que he alcanzado, las personas con las que vivo». «Mi presión arterial es normal», respondió Zinaida, saboreando el espeso borsch. «Está delicioso, hermana. Extraño tu cocina». Agrippina se ablandó y se sentó frente a ella. «¿Cuánto tiempo te quedarás?» 4 días. Tengo tiempo libre con guía. Quiero visitar a Valentine, pronto será su cumpleaños. «Ah, al menos traes algo de alegría», dijo la hermana. 27 años y todavía soltero. Tiene auto, un trabajo digno, pero vive solo. Podría presentarle a Verónica, mi vecina. Trabajadora, enfermera en la clínica. Zinaida escuchó con media atención. Esa conversación se repitió durante años, solo cambiaron los nombres de los candidatos. «Creo que ya tiene a alguien», dijo finalmente. «¿Quién es?» Agrippina estuvo atenta. «No estoy seguro, él no habla». Zinaida se sonrojó. «De hecho, creo que está un poco avergonzado de mí. Hoy en día, estos jóvenes educados están llenos de florituras». «¿Y de qué se avergonzaría?» Sorprendentemente, su hermana la defendió.
Puede que siempre esté sucio de grasa, pero es una buena persona. No como los demás. Este repentino salto de la crítica a la defensa fue típico. Agrippina podía pasar horas censurando a su hermana, pero bastaba que un desconocido hiciera un comentario negativo sobre Zinaida para que ella se convirtiera en su protectora. Voy a la feria, ¿necesitas algo? Zinaida cambió de tema. ¿Con ese traje? Agrippina levantó las manos, escandalizada. Al menos átate una bufanda. Toma esta azul, es nueva. Zinaida obedeció colocándose el accesorio en la cabeza. En su bolso guardaba un sobre con dinero, la bonificación trimestral que había recibido antes del viaje, 6.000 rublos. Durante 3 meses ahorró para comprarle un regalo a su hijo, un maletín de cuero de moda, que había visto en una tienda cerca de la estación de Riazán. El mercado de Mikhailovo estaba lleno de productos otoñales. Montañas de tomates rojos brillaban en los puestos, las manzanas desprendían un dulce aroma y señoras con pañuelos ofrecían tarros de champiñones encurtidos. Zinaida caminaba lentamente entre los puestos, disfrutando del simple ajetreo de la gente después del estrés del trabajo. Zina. Zinoska. Una voz ronca la llamó. Junto al puesto de carne estaba Klavdia Stepanovna, antigua vecina del edificio donde vivía con su marido antes de la tragedia. Klavdia Stepanovna, qué bueno verte. Zinaida estaba feliz. ¿Cómo estás? La conversación continuó. Klavdia, como siempre, contó las novedades, quién nació, quién se casó, quién se mudó. Zinaida escuchaba, asentía con la cabeza, pero su mente vagaba hacia el pasado, el pequeño apartamento de la planta baja, su marido Anatoly, siempre feliz, el pequeño Valentine, de 3 años, jugando con su cola de madera en la alfombra. Se despidieron con cariño. Zinaida siguió caminando buscando peras y uvas para su hermana, pasó por la sección de lácteos y compró queso fresco. Al anochecer, las bolsas pesaban y ella, satisfecha con sus compras, se dirigió hacia la salida. Junto al portón, una niña pelirroja de unos 10 años la llamó, «Tía, se te cayó un sobre». Zinaida se dio vuelta, pero el niño ya había desaparecido entre la multitud. Instintivamente palpó el bolsillo de su chaqueta. Vacío. El corazón se congeló. La gratificación. Buscó desesperadamente en el suelo, preguntó a los transeúntes, pero el sobre desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Llegó a casa abatido. Al verla, Agrippina levantó las manos alarmada. ¿Qué pasó? Parece un funeral. Zinaida habló del dinero perdido. ¿Ves? Siempre con la cabeza en las nubes, le reprochó su hermana. ¿No te dije que lo guardaras en tu bolso? En tu bolsillo. Realmente necesitaba pensar en algo así. Hermana, ¿y ahora qué? Comenzó Zinaida, desolada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Agrippina la imitó irónicamente. ¿Vas a viajar sin regalo para tu hijo o me vas a pedir dinero prestado? No soy un banco, ¿vale? No es como mover las palancas de un tren. Zinaida hizo las compras en silencio. Las lágrimas amenazaron con caer, pero se contuvo. No faltaba más que llorar a los 45 por culpa del dinero. La noche parecía interminable. Agrippina alternaba entre hablar de lo sucedido, llamar a amigos y más reprimendas por la distracción de su hermana. Zinaida estaba sentada junto a la ventana con un libro, sin ver las letras, pensando en cómo llegaría hasta su hijo con las manos vacías. Él ya la miraba con una vergüenza apenas disimulada, madre maquinista, manos callosas, vida modesta. Alrededor de las 8 de la noche alguien llamó a la puerta. Agrippina, envolviéndose en un desagüe, fue a abrir. ¿Buscando a quién? Su voz sonó sospechosa en el pasillo. ¿Vive aquí Zinaida Pavlovna Korneeva? Zinaida se detuvo al escuchar la voz masculina baja y firme. Me gustaría verla. Caminó por el pasillo donde un hombre alto con cabello gris en las sienes y atentos ojos grises, estaba esperando en la puerta. Se vistió de forma sencilla pero cuidadosa, una chaqueta de cuero gastada, pantalones oscuros y una camisa a cuadros. Cuando se presentó, Bogdan Timofeyevich Seleviorstov, algo en su tono hizo que Zinaida enderezara la espalda. ¿No te perdiste esto? En sus manos estaba el sobre arrugado con la marca de tinta en la esquina. Dios mío, él escapó. ¿Dónde lo encontraste?
Cerca de los contenedores de basura en el Parque Parco Valla, respondió. Encontré dinero y un recibo a tu nombre. Desde la administración dijeron que te quedarías aquí con tu hermana. Zinaida aceptó el sobre con manos temblorosas y comprobó el contenido. Los 6.000 rublos estaban intactos. ¿Cómo puedo agradecerte?, tartamudeó. Al menos déjame ofrecerte un poco de té. Bogdan le hizo un gesto para que se fuera. Gracias, pero tengo que irme. El trabajo comienza mañana temprano. Al menos acepta esto para gastos, insistió vacilante. Sonrió con la comisura de la boca, sé lo que es perder dinero. Pero la felicidad no reside en eso. Hizo una breve reverencia y se dirigió hacia las escaleras. Zinaida lo vio desaparecer y sintió un extraño calor en el pecho. ¿Qué tipo más extraño?, refunfuñó Agrippina, cerrando la puerta. ¿Qué hace un hombre decente con la basura? Tal vez estaba de paso por allí, adivinó Zinaida. A las 8 de la noche. Nadie decente pasa después de las 6, respondió la hermana, escéptica. Bueno, estaba bien vestido y hablaba como gente educada. Quizás era de fuera. Zinaida guardó silencio, reviviendo el tono sereno de aquel hombre, su mirada directa, la delicadeza con la que había actuado, sin preguntar por qué estaba el dinero en el mercado, sin exigir gratitud. Buenas noches, hermana, murmuró Bogdan Timofeevich en el rellano inferior. Que duerman en el alma, lloren y pidan refugio en el corazón, como una niña con un vestido rosa que trae una corona del prado. ¿Es ese Yesenin?, preguntó Zinaida, inclinándose sobre la barandilla. El mismo, sonrió el hombre, disolviéndose en la oscuridad de las escaleras. Esa noche, acostada en el catre de la casa de su hermana, Zinaida tardó un rato en conciliar el sueño. La imagen de Bogdan Timofeevich persistía, sus manos callosas, su mirada tranquila, los mechones plateados de su cabello. Hacía mucho tiempo que no conocía a un hombre así. Un hombre de verdad, pensó, hundiéndose en el sueño. La mañana amaneció clara, con el aire cristalino y fresco propio de principios de otoño. Zinaida se despertó temprano, su hábito de maquinista la hacía levantarse antes de que saliera el sol. Agrippina refunfuñó por obligación, podría dormir más tarde un domingo, pero no, levantarme con las gallinas. Eso sí, sin la irritación del día anterior. El sobre recuperado había suavizado su humor. Mientras amasaba la masa para los pirojki, Zinaida pensaba en la reunión del día anterior. ¿Quién era ese Bogdan Timofeevich? ¿Por qué los versos de Yesenin le resultaban tan naturales? ¿Y por qué, mujer madura, sentías mariposas en el estómago como cuando eras niña? ¿A dónde vas?, preguntó Agrippina con desconfianza, al verla colocando los pirojki en una cesta cubierta con un lienzo. Quiero agradecer a la persona, respondió Zinaida. ¿Y cómo vas a encontrarlo? ¿No sabes dónde vive? Agrippina resopló, mira en el antiguo Palacio de los Pioneros. Dicen que trabaja allí como conserje. Pero el edificio está destruido. Lo único que queda son ruinas. ¿Quieres la dirección? ¿Para qué? Simplemente sigue la calle Komsomolskaya hasta la plaza, gira a la izquierda después del monumento a Lenin. Allí hay un edificio de ladrillo con columnas. No te lo puedes perder. Zinaida no discutió. Se puso su abrigo gastado, cogió la cesta y se fue. La ciudad todavía despertaba, algunos transeúntes apresurados, ancianas con cubos camino al grifo público, el olor a pan recién hecho que llegaba de alguna parte. En la plaza pasó junto al barrendero un hombre encorvado con un chaleco naranja que barría tranquilamente la acera. ¿Sabes cómo llegar al Palacio de los Pioneros?, preguntó Zinaida. Ah, entonces es a Timofeevich a quien irás, dedujo asintiendo. Siga recto, pase Lenin y verá un edificio de 2 pisos con una grieta en la fachada. Dile que fue Kuzmich quien lo ordenó. Él lo entenderá, pensó Zinaida, siguiendo las instrucciones. El Palacio de los Pioneros parecía un viejo soldado gravemente herido pero aún en pie. Construido en la década de 1960, en un austero estilo soviético, mostraba los signos del tiempo, un techo lleno de baches, yeso descascarado y ventanas de la planta baja tapiadas. Solo la entrada principal permaneció abierta con el cartel descolorido, Palacio dos Pioneiros e Escolares. Zinaida subió los escalones agrietados y la puerta crujió al ceder. En el interior olía a polvo, a papel viejo y, curiosamente, a trementina. ¿Hay alguien?
Llamó, mirando la penumbra del pasillo. Se oyeron pasos en la parte trasera del edificio y al cabo de un momento apareció en la puerta Bogdan Timofeyevich, vestido con un jersey remendado en los codos y con un martillo en la mano. Zinaida Pavlovna, dijo sorprendido. ¿A qué debo el honor? Ella se sonrojó y le tendió la cesta, traje pirojkis. Como agradecimiento. Bogdan vaciló pero aceptó el regalo. Mientras levantaba la tela, sonrió, repollo. Mis favoritos. Entra, solo ten cuidado, algunas tablas están podridas. La guió por el pasillo, sosteniéndola del brazo en los tramos más peligrosos. Zinaida observó a través del polvo y el abandono, las huellas de la antigua grandeza, techos altos con molduras, amplios alféizares, paneles de madera en las paredes. ¿Trabajas aquí solo?, preguntó. Solo, confirmó. Oficialmente soy conserje. En la práctica soy conserje, carpintero, electricista e incluso guardia de seguridad. A los niños de aquí les gusta invadir el lugar. Subieron al segundo piso por una amplia escalera, con pasamanos oscurecidos por el tiempo. Este era el círculo de modelos de aviones, anunció Bogdan, abriendo la puerta de una habitación espaciosa y luminosa. Mira, incluso los proyectos se han conservado. En las paredes, diagramas amarillentos de aviones, en las mesas, herramientas y modelos semiacabados. Por aquí pasaron tantos chicos, prosiguió con cariño en su voz. Mikhail Sorokin, ¿recuerdas? El que más tarde trabajó en la oficina de diseño de Tupolev. Fue aquí donde construyó su primer modelo. Zinaida meneó la cabeza, soy nueva en la ciudad. Estoy de paso. Siguieron adelante. La siguiente habitación era una biblioteca, estantes hasta el techo, llenos de libros, una larga mesa de lectura, una lámpara vieja con pantalla verde. Han desaparecido muchos libros, se lamenta Bogdan, pasándose los dedos por la cintura. El capitán de 15 años, los hijos del capitán Grant, el último de los Magicans. Zinaida cogió un volumen gastado, La isla misteriosa, de Julio Verne. Leí este libro hasta que me desmoroné cuando era niño, confesó sonriendo. Soñaba con ser ingeniero como Cyrus Smith. Y se acabó. Conductor del tren eléctrico, observó Bogdan, sin la más mínima ironía. También es una profesión ligada a la técnica. La guió hacia adelante mostrándole habitación tras habitación, la sala de baile con espejos que cubrían toda la pared, el despacho de los jóvenes naturalistas, repleto de herbarios y colecciones de insectos, el laboratorio fotográfico con ampliadoras y cubas de revelado. Y luego el salón de actos. Bogdan abrió las puertas dobles con un gesto amplio. El espacio sencillo, de techos altos y con un escenario, los recibió con el eco hueco de sus pasos. En las paredes los observaban retratos de jóvenes héroes pioneros, Zoya Kosmodemianskaya, Valia Kotik, Marat Kazei, Leon Yagolikov. Qué lástima, suspiró Bogdan. Todo se desmorona. ¿Cuántos sueños de infancia pasaron por aquí? Todas las noches había conciertos y obras de teatro. Los días festivos se reunían los niños de todo el barrio. Zinaida lo miró atentamente. ¿Y tú? ¿Por qué tú, vaciló, cambiando a un discurso informal, te molestas en esto? No es solo un trabajo, ¿verdad? Bogdan se frotó la barbilla, pensativo. Quizás nostalgia. Yo mismo vine aquí cuando era niño, hice modelos de aviones. Hizo una pausa. Y no puedes dejar que todo esto se desperdicie. Si lo abandonamos para siempre, los vándalos lo arruinarán todo. Pero aquí hay historia. Zinaida miró hacia el rincón desordenado de la biblioteca, donde se amontonaban cajas de libros. Puedo ayudar a organizarlo, ofreció. En fin, estoy aburrido en casa de mi hermana. Bogdan la miró sorprendido. ¿Grave? Es un trabajo sucio. Te manchará las manos. Soy conductora de tren eléctrico, se rió Zinaida. Mis manos siempre están llenas de grasa. ¿Por dónde empezamos? Se pusieron manos a la obra. Al principio trabajaron en silencio, separando los libros en montones, libros de texto, literatura infantil, obras clásicas. Luego, a medida que se acostumbraron el uno al otro, comenzaron a intercambiar palabras. Entonces, maquinistas, Bogdan limpió el polvo de la portada del libro Virgin Landtaken. Profesión inusual para una mujer. Es cosa de hombres, respondió Zinaida en voz baja.
Era su profesión. Mi abuelo, mi padre, él, todos maquinistas. Hace 15 años hubo un accidente. Un tren de mercancías descarriló entre Rinaya y Riazán. Hizo una pausa, ordenando los libros. Al principio no quería. Luego decidí que alguien necesitaba continuar con la tradición. Estudié, hice unas prácticas, pensé que sería temporal, y ha sido 14 años. Bogdan asintió comprensivamente. Cuando amamos lo que hacemos, eso nos frena más que cualquier cadena. ¿Y tú? Preguntó Zinaida. No fue conserje toda su vida. Bogdan sonrió irónicamente. Por supuesto. Era ingeniero civil. Instalaciones industriales diseñadas. Viajé de Murmansk a Vladivostok, construí muchas cosas, fábricas, palacios culturales, incluso ayudé en la construcción del cosmódromo de Vostochny. Su voz rebosaba un afecto tan genuino por su profesión que Zinaida no pudo evitar admirarlo. Los ojos brillaron, los gestos ganaron energía. Parecía tener una década menos cuando hablaba de sus proyectos. ¿Por qué te rendiste?, preguntó con cuidado. La sonrisa desapareció. Sucedió, respondió secamente. A veces la vida toma rumbos que no elegimos. Zinaida entendió que no era momento de insistir. Cambié de tema. ¿Y esa puerta? Era el tablero, dijo alegremente Bogdan. ¿Quieres ver? Todavía quedan algunos muebles dentro. Sacó un juego de llaves de su bolsillo y abrió la pesada puerta. La habitación era grande con un techo alto. Junto a la ventana, un escritorio cubierto con un paño verde, en la esquina, un armario con documentos, y apoyado contra la pared, un piano. Zinaida exhaló. Un piano rojo de octubre, murmuró, pasando los dedos por la madera polvorienta. Bogdan abrió la tapa y presionó algunas teclas. Sonidos desafinados resonaron por la habitación. Totalmente desafinado, negó con la cabeza. Una pena, era un buen instrumento. ¿Juegas? Zinaida se sorprendió. Bogdan sonrió, avergonzado. Mi padre era profesor de música en una escuela rural. Él me enseñó desde que era niño. En realidad no me esforcé mucho, se rió. Prefería los dibujos técnicos. Pero recuerdo algunas cosas. Se sentó en el banco redondo, temblando ante el crujido, movió los dedos y de repente la habitación se llenó de los acordes de noches en las afueras de Moscú, suaves, un poco melancólicos, como si el propio otoño hablara a través de las notas. Zinaida se quedó helada. Algo se movió dentro de ella. Una cuerda largamente dormida vibró con esa simple melodía. Se acercó sin darse cuenta y, para su propia sorpresa, empezó a cantar, en voz baja. Ni siquiera se oyen los murmullos del jardín. Aquí todo quedó paralizado hasta la mañana. Bogdan se volvió hacia ella sin dejar de jugar y sonrió. Sus miradas se encontraron y por un momento Zinaida sintió que lo conocía desde hacía años. Esa unión musical era tan natural, respirar a su lado tan fácil. Los últimos acordes se disiparon en el aire. Bogdan cerró la tapa del piano acariciándolo con la palma de la mano, como si consagrara a un viejo amigo. Gracias, dijo Zinaida, simplemente. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo así. Volvieron a organizar los libros, pero algo intangible había cambiado entre ellos. La conversación transcurrió con mayor ligereza, los silencios ya no eran incómodos, sino cómodos. Casi habían vaciado la mitad de los escombros cuando el sonido de tacones en el pasillo les hizo girar la cabeza. En la puerta de la biblioteca estaba Agrépina, vestida con un traje severo, un maletín bajo el brazo y el rostro desencajado por el descontento. Así que aquí es donde estáis, exclamó, examinando a su hermana y a Bogdan con una mirada penetrante. Pero, Grucha, tú sabías a dónde iba, protestó Zinaida, sacudiéndose el polvo de las manos. Sabía que te ibas, no que te quedarías todo el día, respondió Agrépina. Se volvió hacia Bogdan. Buenos días, Bogdan Timofeevich. Soy de la administración. Vinieron a pedirme que comprobara el estado del edificio. Tú eres el conserje aquí, ¿no? Confirmó Bogdan con calma. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito hacer un informe, agitó la carpeta con importancia. Dicen que el techo tiene goteras. Fuga, coincidió Bogdan. En 3 puntos. Ya envié solicitudes, pero hasta ahora.
Resolvámoslo, dijo Agrépina. Luego a Zinaida, te vas a casa. Ya son las 5 de la tarde. Zinaida miró con aire culpable los montones de libros que aún debían organizar. Sí, claro. Solo voy a lavarme las manos. Al salir al pasillo oyó la voz de su hermana. Romanticismo, ¿eh? Encontró a su príncipe en ruinas. Lo siento, Bogdan Timofeevich, prosiguió Agrépina, en tono condescendiente, pero es una mujer sencilla y trabajadora. Ella pertenece a tu tren, no a... Zinaida no esperó el resto. Se refugió en el baño con las mejillas ardiendo por la vergüenza ajena. El camino de regreso se hizo en un tenso silencio. Solo cuando llegaron a la puerta de la casa Agrépina dijo ácidamente. ¿Qué te pasa? Vino a descansar, no a vagar entre ruinas con hombres extraños. Es una buena persona, Grucha, respondió Zinaida, cansada. Solo lo ayudé un poco. Buena persona, resopló Agrépina. Cuidador de un edificio abandonado por unos pocos dólares. Definitivamente bebe o esconde algo. ¿Quién con un currículum decente aceptaría un trabajo así? Zinaida guardó silencio. En el fondo incluso a ella le parecía extraña esa discrepancia, un hombre culto y educado, reducido al papel de cuidador en un lugar olvidado. Tal vez tenga razón. Tal vez realmente beba o esconda algo, pensó, dando vueltas y vueltas sin poder dormir. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero su memoria insistía en devolverle el sonido del piano, la calidez de su sonrisa, la confianza con la que sus manos hojeaban libros viejos. Y en lo profundo de su pecho una pequeña llama de esperanza parpadeaba. ¿Y sí? La puerta de la cocina se abrió con un ruido sordo y la voz de Agrépina cortó el aire como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Bortoy. Yo haré el que tanto te gusta. Zinaida se sentó de repente en el catre, como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua fría. Valentín. Hoy es su cumpleaños. Ella planeaba ir a Riazán como siempre, pero después de su encuentro con Bogdan, sus pensamientos se enredaron como hilos sueltos. El teléfono había sonado antes, era Valía, su hijo, preguntando si podía salir un momento a la cocina. Agrépina removió las ollas con un entusiasmo que le iluminó el rostro. El anuncio fue solemne, casi triunfal. Viene solo. Dijo que decidió visitar a su tía y a su madre de inmediato. Imagínate, ni siquiera tu novia lo trajo. Zinaida, mientras ayudaba a su hermana a poner la mesa, aventuró una pregunta cautelosa. ¿Y ella? ¿No vienes? No dijo nada, Agrépina desestimó la pregunta. Quizás tráigalo. Mira, ¿qué tal un almuerzo de fiesta? Tengo el mantel blanco de mamá y la vajilla buena. Corres al mercado, aquí está la lista. Zinaida asintió. También quería hacer algo especial para su hijo. 27 años. Un hombre adulto con trabajo con una chica a su lado. Pero para ella, él seguía siendo ese chico de ojos brillantes que instalaba su ferrocarril de madera en el suelo de la sala. Cuando regresó con las bolsas llenas, encontró la casa alborotada. Agrépina corría entre la cocina y la sala, quitando el polvo de los adornos, eligiendo el mejor mantel, ajustando los cubiertos. Viene con la niña. Anunció la hermana, jadeando. Acaba de llamar. Dijo que traerá a Verotechka, quiere presentársela. Zinaida sonrió, pero algo en su interior se contrajo. Conocer a la novia de tu hijo. Un momento decisivo. ¿Qué imagen transmitiría? Una mujer sencilla, en bata gastada, con las manos callosas y ojeras de tanto cansancio. Voy rápido al club de pioneros, dijo recogiendo su abrigo. Necesito decirle a Bogdan que hoy no podré ayudarlo. Agrépina puso los ojos en blanco. ¿Eso otra vez? A tu edad sigues persiguiendo hombres. No es eso, Grucha, respondió Zinaida con firmeza. Es una cuestión de educación. No puedo simplemente desaparecer. Bogdan la esperaba en el balcón del edificio abandonado, golpeando una chirriante barandilla. Cuando la vio, su rostro se iluminó. Zina. Pensé que no vendrías hoy. Un minuto, sonrió avergonzada. Es el cumpleaños de mi hijo. Llega hoy. Felicitaciones a él, dijo sinceramente Bogdan. ¿Cuántos años? 27.
Y trae a su novia, ¿no? Día importante. Sí, confirmó ella, sintiendo el peso de aquellos ojos atentos. Necesito irme, preparar todo. Entonces vete, saludó. Nos vemos mañana. El camino de regreso parecía más fácil. Bogdan lo había entendido sin que ella necesitara dar explicaciones. Valentín y Vera llegaron cerca del almuerzo. Era alto y de hombros anchos, con esa mirada seria que tanto le recordaba a su padre. Cada vez que Zinaida lo veía, su corazón daba un vuelco. A su lado estaba una muchacha esbelta, de cabello rubio bien peinado y un abrigo a la moda que debía haber costado más que el salario de Zinaida en 2 meses. Mami. Valentín la abrazó fuertemente. Felicidades, hijo mío. Susurró ella, enterrando su rostro en su hombro como si pudiera ocultar las lágrimas que amenazaban caer. Vera, la niña, le tendió la mano, delgada y bien cuidada. Un gran placer. Igualmente, Verotechka. Zinaida sonrió, aunque una voz interior susurró, ¿qué te dijo de mí? Agrépina los recibió efusivamente, sirviendo, llenando vasos, charlando sin cesar. Valechka, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has crecido? ¿Y en este trabajo dicen que te ascenderán? Valentín respondió con moderación, pero estaba claro que apreciaba la atención. Zinaida observó en silencio y se dio cuenta, con una opresión en el pecho, de lo raros que se habían vuelto los encuentros en los últimos años. 1-2 veces cada 3 meses como máximo. Siempre la culpa es de la distancia, del trabajo. Mamá. Valentín se volvió hacia ella de repente. Después del almuerzo queremos ir al mirador. Desde allí se puede ver toda la ciudad. ¿Vamos? Por supuesto. Se animó. Acabo de cambiarme de ropa. El almuerzo se desarrolló en un ambiente relajado. Vera resultó ser una chica dulce, una ingeniera como Valentín, que trabajaba en la misma fábrica. Se conocieron en la cantina hace 6 meses. Agrépina, con su capacidad para extraer información sin parecer indiscreta, descubrió los detalles, los padres de la niña, dónde vivía, sus planes para el futuro. ¿Dónde te alojas, Verotechka? Preguntó, sirviendo té. Tenemos una habitación en el hotel, respondió Valentín por ella. Solo por 2 días. ¿2 días? Zinaida se sorprendió. Normalmente tienes solo 1. Vera quería ver la ciudad, sonrió. Decidimos aprovechar. Después del almuerzo, los 3 subieron al mirador. El día estaba claro y el pequeño pueblo se extendía a sus pies como un mapa viviente, casitas bajas, la cúpula dorada de la iglesia, el hilo plateado del río a lo lejos. ¡Qué hermoso lugar!, suspiró Vera. Tan acogedor. Hermosa pero sin futuro. Valentín frunció el ceño. Desde que cerró la fábrica, los jóvenes se han ido. Solo quedaron los ancianos y las ruinas. Empezaron a caminar cuesta abajo cuando Valentín se detuvo de repente. Mamá, ¿quién es ese hombre que saluda? ¿Un conocido tuyo? Zinaida se dio vuelta. Abajo, al pie de la colina, Bogdan los observaba agitando la mano. Sostenía una carpeta entre sus brazos. Ella dudó. Ayer lo ayudé a organizar la biblioteca del Pioneer Club. Él es el conserje allí, explicó. Un hombre muy educado y culto. ¿Conserje? Valentín arqueó las cejas. ¿Trabajas en esa choza? Cuidar un lugar como este también es un trabajo, se defendió sintiendo el suelo deslizarse bajo sus pies. Cayeron. Bogdan, al verlos acercarse, pareció avergonzado. Perdón por interrumpir, comenzó, sosteniendo con más fuerza la carpeta. Encontré algo en la biblioteca que pensé que podría interesarte. Un viejo álbum de fotos del colegio. También hay registros de trabajadores ferroviarios. Este es mi hijo Valentín, presentó Zinaida, orgullosa. Y ella es Vera, su novia. Bogdan Timofeyevich es el responsable del club. Entendido, interrumpió Valentín, dándole a Bogdan una mirada gélida. Mamá, tenemos prisa. Di adiós. Zinaida quedó paralizada. La frialdad en la voz de su hijo era como un cuchillo. Valía, espera, Bogdan retrocedió suavemente. No quiero perturbar su reunión. El álbum es para más tarde. Se despidió con la mano y se dirigió hacia el edificio abandonado.
Zinaida lo vio alejarse, sintiendo el peso de la vergüenza quemarle las mejillas. Vámonos, ordenó Valentín, secamente. El camino de regreso se hizo en silencio. Vera, sintiendo la tensión, se mantuvo a distancia, como si tuviera miedo de tocar una herida abierta. Solo cuando llegaron a la puerta Valentín explotó. «Mamá, ¿has perdido la cabeza? Ese mendigo de las ruinas y tú con él». «No es un mendigo», respondió Zinaida, dolida. «Es un ex-ingeniero, un hombre educado». «Así que lo que», bromeó Valentín. «Si eres tan inteligente, ¿por qué vives en esa basura?» «Valentín, ya es suficiente», Vera tiró de él del brazo. «Eso no es asunto nuestro». «¿Y sí?» Lo soltó. «¿Mi madre rebajándose con un vagabundo? Me da vergüenza presentarles a mis colegas». «¿Qué diré? ¿Que mi madre se pasa los días recogiendo basura con un borracho?» «No te atrevas a hablar así». Zinaida alzó la voz, algo que casi nunca hacía. «Bogdan es una persona decente y yo». ¿O estás enamorado?» Valentín se rió amargamente. «¿45 años, jugando al romance?» «Valía». Lo reprendió Vera, sorprendida. Zinaida sintió que se le cerraba la garganta. Las palabras de su hijo dolieron como un latigazo. «Si te avergüenzas de mí», dijo con voz temblorosa, «de quienes te criaron solo, de quienes te metieron en la escuela, de quienes trabajaron duro para que tuvieras un futuro, entonces vete». «No te estoy deteniendo». Valentín abrió la boca, pero su ira hablaba con más fuerza. «Todo está bien». «Vámonos», Vera escupió, dándole la espalda. Zinaida se quedó quieta, mirándolos alejarse. Solo entonces dejó caer las lágrimas. No por la pelea, no por la injusticia, sino por la certeza de que entre ella y su hijo, algo se había roto ese día. Algo que quizás nunca más se arregle. «Yo haré eso. Cuando recuperes el sentido, llámame». Valentín agarró con fuerza a Vera del brazo y la arrastró hacia la parada del autobús. La niña miró hacia atrás, lanzando a Zinaida una mirada culpable, pero lo siguió sin resistirse. Zinaida permaneció inmóvil en medio de la calle, como si sus piernas se hubieran convertido en piedra. Dentro de ella, todo se había congelado por el dolor. Su propio hijo, su carne y sangre, el significado de su vida, y esas palabras. Regresó a casa arrastrando los pies, como si cada paso pesara una tonelada. En cuanto Grepina la vio, comprendió todo sin tener que decir una palabra. «¿Se pelearon?», preguntó sirviéndole una taza de té. «¿Por ese Bogdan tuyo?». Zinaida se limitó a asentir, incapaz de hablar. Grepina se acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos, mira en lo que te has metido. Tu hijo te da la espalda. Y no te lo advertí. Se suponía que no debías involucrarte con este conserje». «Déjalo en paz», murmuró Zinaida con la voz quebrada. «Voy a dar un paseo». Salió de casa sin rumbo fijo y sus pies la llevaron casi instintivamente al pequeño parque detrás del ayuntamiento, donde los jubilados solían sentarse en los bancos. Fue allí donde vio al abuelo Ticón, un anciano delgado con una barba blanca bien cuidada, siempre impecable con su chaqueta gastada. «A Zinaida Pavlovna». La saludó calurosamente. «Siéntate, no vas a rechazar la compañía de un anciano, ¿verdad?». Ella se dejó caer junto a él en el banco. El abuelo Ticón era una leyenda en la ciudad, exdirector de la estación de tren. En la época en que Mikhailov florecía, los trenes llegaban a tiempo y la estación relucía de limpieza. «¿Qué pasa, corazón mío?», preguntó perspicazmente. «Por tus ojos veo que te aflige alguna tristeza». Y para su propia sorpresa, Zinaida se sinceró, habló de su reencuentro con Bogdan, de su pelea con Valentín. El anciano escuchó con atención, sacudiendo la cabeza. «Este Valentín ya creció demasiado», comentó pensativo. «Lo recuerdo de pequeño, testarudo como su padre. Pero esto pasará, hija mía. Harina de la misma bolsa». Abuelo Ticón vaciló. «¿Conoce bien a Bogdan?». El anciano resopló como si la pregunta fuera obvia. «Por supuesto que lo sé. Vive al otro lado del muro, en casa de mi tía. Hombre trabajador, serio». Pero la suerte no le sonrió. «¿Qué pasó?», preguntó Zinaida con cautela.
Él no lo dice, respondió Ticón, mirando a su alrededor, como si comprobara si había oídos curiosos cerca. Luego, bajando la voz, comenzó, en los años 93-94, proyectó la renovación de nuestra fábrica de maquinaria agrícola. Un proyecto serio, modernización total, nuevos almacenes. El lugar se convertiría en el mejor de la región. Se ajustó el pañuelo alrededor del cuello y continuó. Excepto que su esposa, Ludmila, era una serpiente. Robó toda la documentación del proyecto y la vendió a competidores en Moscú. Registraron todo a su nombre y nuestra fábrica, sin el proyecto, quebró. 800 personas quedaron en la calle. «Dios mío», exclamó Zinaida, sorprendida. Acusaron a Bogdan, claro, prosiguió el viejo. Dijeron que él fue quien vendió los periódicos, que traicionó a la ciudad, perdió su trabajo, su reputación. La mujer huyó con los moscovitas y se quedó con el apartamento. Lo perdió todo. Vino aquí, a la casa de la tía Dalnia. Solo ella le creyó. ¿Pero quién contrataría a un hombre con esa historia? Zinaida quedó paralizada. Ahora entendí por qué Bogdan evitaba hablar del pasado, porque vivía como un ermitaño, porque cuidaba con tanto celo el antiguo club de pioneros. Era su manera de reclamar algo para la ciudad que lo había condenado. ¿Y nadie se enteró de la verdad?, preguntó ella. ¿Quién querría saber la verdad en aquel entonces? Tijón suspiró. La fábrica cerró, la gente necesitaba encontrar otro trabajo. No hubo tiempo para investigaciones. Después, su exmujer acabó contándoselo a un amigo, quien se lo contó a otro. Los rumores corrieron, pero ¿tenía algún sentido? No se puede reabrir la fábrica, no se puede volver a unir a la gente. Ellos guardaron silencio. Zinaida digirió todo eso y los pensamientos se arremolinaban en su mente. Bogdan estaba tan dolido como ella. La vida le había asestado un golpe del que nunca se recuperó del todo. Pero surgieron nuevas dudas, la veía simplemente como un alma gemela, alguien con quien compartir su dolor. Sentía lástima por ella, una mujer sola, con un hijo que se avergonzaba de su profesión. O peor aún, ¿había tenido algún papel en el cierre de la fábrica? Hay muchas preguntas, murmuró. ¿Cómo, hija mía? Preguntó Tijón. Nada, muchas gracias. Me ayudaste mucho. Se levantó y caminó lentamente hacia su casa, sin darse cuenta de que, desde una esquina del ayuntamiento, Grepina la observaba atentamente. Preocupada por la repentina partida de su hermana, fue a buscarla y, sin quererlo, escuchó toda la conversación con el abuelo Ticón. Por la noche, mientras Zinaida lavaba los platos, Grepina la sorprendió mencionando a Bogdan en un tono completamente diferente. Quizás fui demasiado dura, Zina, dijo alisando pensativamente el mantel. Después de todo, es un hombre educado e inteligente. Después de todo, un ingeniero. Zinaida se giró sorprendida. ¿De dónde vino ese cambio? Es que, tartamudeó Grepina, lo pensé mejor. En el ayuntamiento tenemos problemas con el flujo de documentos. Se está implementando un nuevo sistema. Quién sabe, tal vez podamos pedirle una opinión. Después de todo, es un técnico. Zinaida se secó las manos con la toalla y miró fijamente a su hermana. Esas palabras escondían cierto interés, pero no tenía fuerzas para descifrar los planes de Grepina. Pregunta, respondió con indiferencia. Es un hombre inteligente, ayudará. Grepina asintió, satisfecha. En su cabeza ya se estaba trazando un plan para utilizar los conocimientos y los contactos del exingeniero en beneficio de sus propios problemas administrativos. Y si su hermana sentía algo por él, mejor aún, se esforzaría más. Zinaida estaba junto a la ventana, contemplando el cielo que se oscurecía. En algún lugar de esa ciudad, su hijo estaba herido, enojado, pero aún en su sangre. Y en algún lugar, en el edificio medio abandonado del Pioneer Club, había un hombre cuya vida de repente se había entrelazado con la suya de una manera inesperada. Demasiado en solo 3 días. Demasiado para una mujer sencilla, acostumbrada a la rutina tras los mandos de un tren. Al 4.º día, el cielo se llenó de nubes pesadas como plomo. El viento doblaba las copas de los árboles, arrancaba las últimas hojas y las arrojaba a la cara de los transeúntes. Zinaida permaneció junto a la ventana, observando cómo la naturaleza se preparaba para la tormenta. Sobre su pecho un peso, no hay señales de Valentín desde la pelea.
Llamó a la posada, pero le dijeron que los huéspedes se habían marchado por la mañana. Va a haber tormenta, comentó Grepina, entrando con una taza de té. Lo siento en mi rodilla. Zinaida se limitó a asentir. Su pensamiento, sin embargo, estaba en el club pionero, en su techo con goteras. ¿Bogdan podrá aguantar la tormenta? Como respondiendo a su pensamiento, las primeras gotas espesas comenzaron a golpear el cristal. Lugar. Y entonces llegó, lluvia torrencial, acompañada de viento y truenos lejanos. ¡Qué tiempo tan horrible! Grepina se estremeció. Me alegro de que estemos en casa. Hice sopa para cenar, ¿la quieres? Zinaida no respondió. Sus ojos siguieron los hilos de agua que entraban por la ventana, y su mente vio la biblioteca llena de libros polvorientos, el viejo piano, las salas con colecciones y exposiciones. Necesito ir al club de pioneros, anunció de repente con firmeza. ¿Te has vuelto loco? Exclamó Grepina, asombrada. ¿En esta tormenta? No hay nadie allí, eso es seguro. Bogdan está ahí, respondió Zinaida, decidida. Él mismo dijo que el techo tiene goteras por 3 lugares. Necesito ayudar a salvar cosas. ¿Qué cosas? La hermana estaba indignada. Solo basura vieja. Zina, vuelve a la normalidad. Mañana viajas, no tendrás una cita. Pero Zinaida ya se estaba poniendo las botas de goma. Zinaida se puso las botas de goma y el impermeable resistente al agua que había llevado consigo con previsión. Después de todo, era otoño. Volveré cuando pueda, dijo mientras salía por la puerta. Las calles de Mikhailovo se habían convertido en ríos turbulentos. El viento arrancó la ropa y amenazó con arrancarnos de las manos el paraguas que en segundos se volvió del revés. Lo arrojó al bote de basura más cercano y continuó desafiando la fuerza de la tormenta. Los coches pasaban raramente lanzando chorros de agua en su dirección. No había ni un solo transeúnte, en un momento así, todos se refugiaban en sus casas. El club de pioneros se alzaba delante, una masa oscura e imponente. Solo una ventana del segundo piso emitía una luz tenue, como un faro en la oscuridad. Zinaida subió los resbaladizos escalones y abrió la puerta principal. Bloqueado. Golpeó primero con cautela y luego con más fuerza. Un minuto después, la puerta se abrió y apareció Bogdan, empapado, con una linterna en la mano. Zina se sorprendió. ¿Qué haces aquí con este tiempo? Vine a ayudar, respondió ella, entrando y sacudiéndose el impermeable. El viejo ticón había dicho, tu techo está en mal estado. ¿Cómo lo estás solucionando? Bogdan meneó la cabeza, desanimado. De ninguna manera. La biblioteca ya está inundada. En el salón de eventos, el agua cae del techo como lluvia. Puse baldes y trapos, pero no sirvió de mucho. Apagué la electricidad por precaución, solo quedaron las linternas. Mostrar lo que hay que hacer, dijo Zinaida, objetivamente. Primero hay que salvar los libros. A la tenue luz de la lámpara, subieron al segundo piso. Bogdan abrió la puerta de la biblioteca y Zinaida se quedó sin aliento. En 3 lugares el agua corría desde el techo formando charcos en el suelo. Los libros de los estantes superiores estaban empapados, algunos volúmenes, hinchados, amenazaban con desmoronarse. Empecemos por los raros, ordenó Bogdan, entregándole otra linterna. Lo pondremos en los estantes inferiores, allí todavía está seco. Trabajaron silenciosamente y eficientemente. Zinaida pasó los libros, Bogdan los recibió y los apiló con cuidado. Los ejemplares más valiosos fueron llevados a una habitación trasera, donde aún se conservaba el techo. Luego transportaron los pájaros disecados desde el gabinete de biología, los microscopios y las colecciones de minerales. El agua no dejó de caer. Afuera, la tormenta no amainaba, al contrario, parecía ganar fuerza. Un relámpago atravesó el cielo cercano, iluminando los alrededores con una luz fantasmal. Poco después resonó un trueno, tan cerca que Bogdan se estremeció. Zina, tal vez deberías irte a casa, sugirió nerviosamente. Aquí no es seguro. No te dejaré sola, respondió ella, escurriendo un paño en el cubo. Las horas pasaron desapercibidas. Se trasladaron de una habitación a otra, rescatando lo que aún podía salvarse.
Ambos estaban empapados, a pesar de llevar impermeables. Le dolían los dedos entumecidos por el frío, sus espaldas ardían por el peso de las cargas. Solo alrededor de medianoche la lluvia comenzó a amainar. Parece que ya pasó, suspiró Bogdan, hundiéndose en una silla de la pequeña habitación que milagrosamente permaneció seca. Siéntate, descansa. Tengo un término con el té. Sacó de un armario un termo gastado y 2 tazas esmaltadas, de esas que repartían en los campamentos de pioneros. Sirvió el té humeante y añadió una cucharada de azúcar a cada uno. Gracias por venir, dijo en voz baja, entregándole la taza. Solo no habría podido hacerlo. No podría hacerlo de otra manera, respondió Zinaida, simplemente. Sabía que estabas aquí solo. Estaban sentados en las sombras, iluminados solo por la tenue luz de las linternas. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero sin la furia de antes. En la pequeña habitación reinaba un silencio casi acogedor. El té te calentó por dentro y te devolvió las fuerzas. Zina, Bogdan rompió el silencio, mirando la taza. Sé que el viejo ticón le habló de la fábrica, de mi esposa. Ella se sonrojó avergonzada. Lo siento, no debería haber preguntado. No es cierto, sacudió la cabeza. Tienes derecho a saber con quién estás tratando. Después de una pausa, como si organizara sus pensamientos, comenzó a hablar en voz baja, con calma, como si hubiera ensayado esas palabras durante mucho tiempo. En realidad, estaba planeando la renovación de la fábrica. Trabajó día y noche. Era la oportunidad de salvar la empresa. Los dibujos, los cálculos, todo lo guardaba en casa, en mi oficina. Mi esposa conocía las contraseñas de la computadora, tenía acceso a todo. Cuando descubrí que faltaba la documentación y un mes después, apareció el mismo proyecto en una firma de Moscú, apretó los dedos sobre la taza hasta que los nudos se pusieron blancos, al principio no lo creí. Pensé que era una coincidencia. Zinaida permaneció en silencio, temiendo interrumpir esa confesión. Entonces Liuda se fue. Simplemente hizo las maletas y se fue. Fue entonces cuando entendí. Bogdan la miró. Durante 20 años he tenido miedo de confiar en nadie. ¿Crees que por eso trabajo en esta choza? No hay nada aquí de lo que me arrepienta haber perdido. ¿Libros? De cualquier manera, serán desechados cuando derriben el edificio. Nadie querrá robar esta ruina. Entiendo, dijo Zinaida, suavemente. Después de la muerte de mi marido, pensé que sería mejor vivir sola, sin dolor. La vida ya es corta, ¿por qué desperdiciarla en sufrimiento? Ella guardó silencio, sintiendo que había dicho demasiado, pero la mirada de Bogdan era tan comprensiva que se sintió aliviada. Tolia murió instantáneamente, continuó. Un tren de mercancías descarriló en la curva. Ni siquiera lograron llevarlo al hospital. Me quedé sola con un hijo de 3 años, sin profesión, sin apoyo. Mi suegra murió de un infarto 6 meses después, no podía soportar perder a su único hijo. Tuve que aprender a vivir desde cero. Eres fuerte, murmuró Bogdan. No soy fuerte, ella negó con la cabeza. Simplemente no tuve elección. Decidió hacer un curso de maquinista. Decidí trabajar donde él murió. Quizás fue una tontería, pero me pareció que así estaría más cerca de él. Ellos guardaron silencio. En el silencio, todo lo que se podía oír era el goteo del agua en el rincón más alejado de la habitación. Ping, ping, ping. Sabes, dijo de pronto Bogdan, los dos somos iguales. Perdimos lo más preciado que teníamos. Empezamos de la nada. Resistimos. Y los dos tenemos miedo, añadió Zinaida. Miedo a que la historia se repita. Bogdan le tomó la mano con cuidado. Su palma estaba áspera y caliente. Tal vez ya no tengo más miedo, susurró. Quizás sea hora de volver a vivir de verdad. Sus miradas se encontraron y Zinaida sintió un nudo en la garganta. Cuánto hacía que no sentía ese sentimiento, ese temblor, ese calor interior, ese deseo de estar cerca de alguien no por obligación, sino por un llamado del corazón. Pero como un balde de agua fría, las dudas la invadieron. Ella se apartó, retirando la mano. Somos muy diferentes, dijo ella, sin mirarlo. Eres ingeniero, culto, intelectual. Solo soy un conductor de tren. Incluso mi hijo está avergonzado.
Zina, comenzó Bogdan, pero no tuvo tiempo de terminar. Un fuerte estallido resonó desde arriba, seguido de un ruido ensordecedor. Los dos se levantaron de un salto. ¡El techo!, gritó Bogdan, agarrando la linterna. En la biblioteca. Corrieron escaleras arriba. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, húmedo y olía a humedad. De la biblioteca salían sonidos extraños, ni un gemido, ni un grito. ¿Había alguien allí? Zinaida sintió un escalofrío. Bogdan fue el primero en entrar, iluminando la habitación con su linterna. La escena era aterradora, parte del techo se había derrumbado, formando un montón de escombros, tablas y yeso. El peso de la caída había derribado una estantería, que ahora yacía en el suelo. Y debajo de los escombros se podía escuchar a un niño llorar. ¡Ayuda! Vino una voz débil. ¡Mami! ¡Dios mío! Zinaida avanzó, pero Bogdan la agarró del brazo. Esperar. Podrías provocar otro colapso. Ilumina aquí. Se acercó con cautela, arrodillándose junto a los escombros. Oye, pequeña, ¿me oyes? Llamó. Sí, sollozó la voz infantil. Soy Petia Morozov. Estaba pres. Vine a buscar un libro sobre piratas, explicó Petia entre sollozos y con la voz temblorosa. Y todo se derrumbó. Ahora te vamos a sacar de ahí, dijo Bogdan con firme calma. Simplemente no te muevas, ¿vale? Comenzó a retirar los escombros con cuidado, apartando tablas, quitando trozos de yeso y apilando libros. Trabajaron metódicamente a pesar del peligro evidente, sobre sus cabezas, fragmentos inestables amenazaban con colapsar en cualquier momento. Bogdan, por Dios, despacio, susurró Zinaida, iluminando el camino con la linterna, con la voz llena de angustia. Después de unos 10 minutos, apareció una pequeña mano infantil, seguida de la cabeza de un niño de unos 8 años, con el rostro cubierto de polvo, con un rasguño en la mejilla y los ojos muy abiertos por el miedo. Ahí estás, héroe, sonrió Bogdan extendiendo la mano. Vamos, abrázame. Pero en ese preciso momento, un nuevo crujido resonó desde arriba. Bogdan evaluó la situación en una fracción de segundo, agarró con fuerza al niño y lo sacó de los escombros, arrojándolo hacia Zinaida. No tuvo tiempo de alejarse. Una pesada viga cayó sobre él y le aplastó el brazo derecho. ¡Bogdan!, gritó Zinaida arrojándose hacia él. Petia, ya libre, rompió a llorar. Zinaida lo sostuvo con un brazo mientras con el otro intentaba ayudar a Bogdan. Petia, cariño, no llores, dijo rápidamente. ¿Puedes correr? Sal a la calle, pide ayuda. Grita fuerte para que tus vecinos puedan oírte. El niño, todavía sollozando, asintió y salió corriendo. Zinaida se arrodilló junto a Bogdan. Estaba consciente, pero su rostro estaba contorsionado por el dolor. El brazo creo que está roto, murmuró apretando los dientes. Y las costillas también. Ayúdame a salir de aquí. Juntos, con esfuerzo, lograron alejar el rayo. Bogdan se puso de pie tambaleándose, presionando su brazo herido contra su pecho. Su rostro estaba pálido como la tiza. Necesitamos un médico, declaró Zinaida, con firmeza. Petia ya está trayendo ayuda. Desde abajo se escuchaban voces y pasos apresurados. Al cabo de unos minutos la biblioteca fue invadida por gente con linternas, el vecino, el viejo Ticón, el policía local, Semyonich y otros hombres del barrio. «Dios mío», exclamó Ticón al ver a Bogdan. «¿Qué pasó aquí?» «Salvó al niño», respondió secamente Zinaida. «Necesitamos llevarlo al hospital ahora». Bogdan fue sacado, sostenido por los brazos. En la calle ya se había reunido una pequeña multitud. Los vecinos se despertaron con los gritos de Petia. Entre ellos estaba la madre del niño, una mujer joven con un abrigo echado apresuradamente sobre los hombros, abrazando fuertemente a su hijo y con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», le dijo a Bogdan con la voz entrecortada. «Si no fuera por ti». Lo subieron al coche del policía y Zinaida lo acompañó. Durante todo el viaje continuó sosteniendo su mano buena, mientras una sola idea martilleaba en su mente: que todo salga bien. La noticia de lo sucedido se extendió por el pequeño pueblo como un rayo. Al amanecer todo el mundo ya lo sabía.
Bogdan Timofeevich, el cuidador de la casa de los pioneros, había salvado a un niño a costa de su propia salud. La historia ganó nuevos detalles con cada versión, volviéndose más dramática con cada boca que la repetía. Cuando Zinaida regresó del hospital, fue recibida por Agrépina, inusualmente agitada. «Toda la ciudad no habla de otra cosa», exclamó su hermana, sirviéndole té. «Siempre supe que Bogdan Timofeyevich era un hombre extraordinario. Un acto así. Un verdadero héroe». Zinaida se dejó caer en la silla, exhausta. «¿Cómo está?», preguntó Agrépina, ansiosamente. «¿Qué dijeron los médicos?». «Brazo fracturado y 2 costillas rotas», respondió Zinaida. «Pero sobrevivirá. Ahora descansa en casa». «Necesitamos visitarlo», declaró decididamente la hermana. «Voy a hornear un pastel. Los vecinos ya han preguntado cómo pueden ayudar. Todo el mundo quiere conocer al héroe». El teléfono sonó fuerte e inesperado. Agrépina respondió, escuchó un momento y le entregó el dispositivo a Zinaida. «Es para ti, Valentín». La voz de su hijo sonaba extrañamente suave. «Lo sé todo, mamá. Sobre Bogdan Timofeevich, sobre cómo salvó al niño». Una pausa. «Perdón por lo que dije ayer. Me equivoqué». Zinaida apenas alcanzó a murmurar. «Valía. Me gustaría conocerte en persona», continuó Valentín. «Vera y yo nos quedamos un día más. ¿Podemos pasar por ahí?». «Por supuesto, hijo», respondió ella, sintiendo que le ardían los ojos. «Seré muy feliz». Después de colgar, Zinaida permaneció sentada, atónita. Su hijo se había reconciliado con ella, reconoció su error e incluso Agrépina, antes una crítica implacable, ahora idolatraba a Bogdan. Toda la ciudad lo vio como un héroe. Por la noche fue a visitarlo y le llevó caldo fresco y galletas. Bogdan estaba tumbado en el sofá de su pequeña sala, con la manga de la camisa doblada sobre el yeso, el rostro marcado por arañazos, pero los ojos vivos, brillantes. «¿Cómo estás?», preguntó Zinaida sentándose a su lado. «Sobreviviré», sonrió. «No es la primera vez». Ella lo ayudó a sentarse, le dio cucharadas de caldo, le acomodó la almohada, le volvió a vendar y le aplicó verde brillante en las heridas. Todo lo hacía en silencio, concentrada, ocultando la emoción que la dominaba. «Valentín llamó», dijo finalmente. «Me disculpé. Quiere conocerte». Bogdan arqueó las cejas sorprendido. «Excelente. Estaré feliz de darle la bienvenida». «En el pueblo todo el mundo habla de ti», prosiguió Zinaida. «Ahora eres una celebridad». «Tonterías», hizo una mueca. «Cualquiera haría lo mismo en mi lugar». Ella lo miró, su rostro cansado, marcado por cicatrices y arrugas en las comisuras de los ojos, las canas en las sienes. Y de repente una verdad la golpeó con penetrante claridad: el amor. Amad a este hombre que ya no es joven, herido por la vida, que encontró la fuerza para no amargarse, para no ceder, sino para seguir haciendo el bien. Y poco después otra certeza la invadió, amargamente: ahora definitivamente ya no son pareja. Era un héroe, una figura local admirada, un hombre respetado. Ella, la simple trabajadora ferroviaria a la que incluso su propio hijo había avergonzado. «Ahora más que nunca no somos iguales», pensó mientras se ajustaba la manta sobre las rodillas. A la mañana siguiente Zinaida hizo las maletas en silencio. El billete de tren estaba en el bolsillo de su abrigo. La salida fue en 1 hora. Valentín y Vera no llegarían hasta el mediodía, pero ella había decidido no esperar. «Mejor irse sola que ser una carga», se repitió mientras doblaba sus pocas prendas en su vieja maleta. Agrépina seguía durmiendo. Zinaida dejó una nota para su hermana sobre la mesa: «Me llamaron urgente para trabajar, te llamo cuando llegue», y le escribió una segunda carta a Bogdan. Las letras salieron torcidas, tercas. Las palabras se negaron a formar líneas rectas. «Gracias por recordarme que el corazón todavía puede amar. Pero cada uno tiene su propio camino. Sé feliz». Al releerlo, suspiró. «Debo dejar la nota en la oficina de correos de Bogdan o entregársela al viejo Ticón». Optó por el vecino. Sería más seguro. La maleta parecía increíblemente pesada, como si, además de la ropa,
llevara todas las esperanzas y sueños que habían florecido inesperadamente esa semana y que ahora necesitaba dejar atrás. Zinaida echó un último vistazo al apartamento de su hermana y cerró la puerta con cuidado. La calle la recibió con el frescor húmedo de una mañana de otoño. Después de la lluvia, todo parecía lavado, puro, como si el mundo hubiera renacido. Se volvió hacia la casa del viejo Ticón para dejar la carta y despedirse. Para su sorpresa, el anciano ya estaba despierto, sentado en un banco al lado del edificio, entrecerrando los ojos ante el sol naciente. ¿Dónde tan temprano, hija mía?, preguntó, notando la maleta. Y con este bulto parece que se va. Ya es hora, abuelo Ticón, respondió Zinaida. El trabajo me espera. Quería dejarle este mensaje a Bogdán y despedirme de usted. El anciano la miró con mirada perspicaz y entrecerró los ojos. ¿Y no quieres despedirte de ti mismo? Vive allí mismo, al otro lado de mi muro. No debería molestarte, negó con la cabeza. Necesitas descansar. Recuperar. Murmuró Ticón, alcanzando la nota. Yo lo entregaré. Y tú ve con Dios. Después de una pausa, añadió. ¿Sabes algo? ¿Qué, abuelo? Zinaida se detuvo. Entra antes de irte. Pasa por la estación a través del buffet, sugirió Ticón con un guiño. Hoy llegó una tarta de manzana fresca. Excelente. Que vaya bien para el viaje. Zinaida sonrió. Ese viejo siempre encontraba palabras amables, una forma de animar a la gente. Voy a extrañar a gente así, pensó, mientras se dirigía hacia la estación. El edificio brillaba con ventanas amarillas contra el cielo rosado del atardecer. Caminó por el buffet, aunque no tenía intención de comprar nada. El muelle estaba vacío y en silencio. Aún faltaba media hora para que llegara el tren eléctrico. Sentada en un banco con la nota entre los dedos, Zinaida se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Quizás deberías esperar a tu hijo. Hablar con Bogdán, pero ¿qué cambiaría eso? Ahora era una figura respetada en la ciudad, casi una celebridad local. ¿Qué interés tendría en un simple trabajador ferroviario, con un hijo atribulado y un corazón cansado? Pensé que realmente habías venido por el pastel, una voz familiar la hizo estremecer. Ante ella estaba el viejo Ticón, con el rostro serio y sin la habitual malicia en sus ojos. Abuelo, ¿qué haces aquí?, preguntó sorprendido. Vine a buscarte, respondió el anciano sentándose a su lado. No está bien irse sin despedirse como es debido. Pero dejé una nota, explicó Zinaida, avergonzada. Ah, Cina, Ticón negó con la cabeza. Una nota no es un despido, es una fuga. ¿De qué estás huyendo, Ella permaneció en silencio, arrugando el borde de la nota. ¿Qué responder? Huyo de la felicidad porque da miedo. Huyo de la esperanza porque no creo en ella. Huyo del amor porque no estoy dispuesto a perderlo de nuevo. Bogdán no ha comido desde hace 3 días, dijo de repente el anciano. Se queda ahí, mirando al techo, repitiendo, ¿he perdido a otro ser querido? Ayer pasé por allí y ni siquiera tocó el caldo que dejaste. Está enfermo, debe estar débil, murmuró Zinaida, pero su corazón se hundió. No finjas, hija, dijo Ticón en voz baja. Ya no eres una chica para no entender lo que hay entre ustedes. ¿Tienes miedo de no ser digno de él? Disparates. No es una cuestión de diplomas, es una cuestión de alma. Y lo tuyo es oro, él lo ve. Los ojos de Zinaida ardieron. No pude contener las lágrimas. Pero soy tan simple, abuelo. ¿Simple?, interrumpió Ticón. ¿Y le parece complicado? 2 solitarios marcados por la vida que se encontraron. Eso es raro, Zina. Es un pecado rechazar esa felicidad. En ese momento el altavoz anunció la llegada del tren. Zinaida vio acercarse la composición, pero una sola frase resonó en su mente, ¿he perdido a otra persona querida? Tengo que irme, dijo, levantándose. Ticón asintió. Es tu decisión, hija. Solo recuerda, a veces hace falta valor para quedarse, no para irse. Las puertas del tren se abrieron. Zinaida permaneció en el muelle con la nota arrugada en la mano, mientras las palabras del anciano se mezclaban con los recuerdos, la cálida sonrisa de Bogdán,
sus cuidadosas manos pasando las páginas de viejos libros, las noches en que tocaba el violín en las tardes de Moscú, la forma en que arriesgó su vida para salvar al niño. Mami. Valentín corrió hacia ella abrazándola fuertemente. Pensábamos que te habías ido. La tía Agrépina encontró su nota y casi se vuelve loca. Estaban en el jardín delantero de la casa de Bogdán. Zinaida sostenía un ramo de flores silvestres recogidas en el prado detrás de la estación. Cambié de opinión, sonrió. No sería lindo irse sin despedirse. Junto a Valentín, Vera saludó con una sonrisa de bienvenida. Un poco más atrás, Agrépina observaba con cara de preocupación. Pensé que venías recién a almorzar, comentó Zinaida. Salimos temprano, respondió el hijo. Antes de marcharme quería hablar con Bogdán Timofeevich para pedirle disculpas. Me equivoqué, mamá. Miró a Valentín, sorprendida. Algo en él había cambiado esos días. Su mirada era más suave, sus rasgos faciales menos tensos. Sabes, prosiguió, me di cuenta de que no era tu profesión lo que me avergonzaba, sino mi propia dureza. Vera me hizo ver esto. Miró a su novia con gratitud. Una madre como tú es un regalo y no supe valorarlo. Valentín, fue todo lo que Zinaida pudo decir. Mamá, Vera y yo decidimos, prosiguió el hijo. Queremos ayudarle a realizar el transbordo a la línea Riazan-Mikhailov. De esta manera vivirás y trabajarás cerca, sin tener que desplazarte por toda la región. Ya me informé, hay vacante. Zinaida lo miró atónita. Tantas novedades, tantos cambios. Zinochka Agrépina se acercó con inusitada vergüenza, jugueteando con el botón de su blusa. Perdóname por todo. Siempre envidié tu coraje, tu independencia. Yo mismo nunca tuve fuerzas para salir de mi zona de confort. Y tú dominaste la profesión de un hombre, criaste a un hijo solo. Y añadió en voz baja. Además hablé con la administración sobre Bogdán Timofeyevich. Le conseguimos un trabajo como técnico cuidador de los bienes culturales del distrito. Puesto oficial, salario digno. Después de lo que hizo por el niño, nadie se atrevió a decir que no. Zinaida los miró a su hijo, a su futura nuera, a su hermana y no podía creer lo que escuchaba. ¿Todo esto realmente le estaba pasando a ella? ¿Había de repente la vida vuelto su lado positivo? Voy a ir con él, dijo en voz baja. Bogdán estaba sentado en el viejo sillón junto a la ventana. La manga de su camisa todavía estaba arrugada, las marcas en su rostro aún eran visibles, pero sus ojos, vivos, atentos, se volvieron hacia ella tan pronto como ella entró. Zina, dijo simplemente. Y en esa sola palabra había tanta ternura que su corazón se hundió. No me fui, respondió tendiéndole las flores. No pude. La biblioteca de la Casa Dos Pioneiros volvió a resonar con las voces de los niños. Los niños llegaban buscando libros, consejos, historias que los transportaran a otros mundos. Por las tardes el viejo piano Krasny-Oktyabr, finalmente afinado por un exalumno de la escuela de música, emitía melodías olvidadas, acompañadas por el suave sonido de la lluvia primaveral golpeando las ventanas. Cuando la última imagen en pantalla dio paso a la palabra, el fin, los niños aplaudieron con entusiasmo. Bogdán encendió las luces, haciendo una reverencia teatral, como un verdadero artista. Ahora corre a casa, que es tarde, dijo sonriendo. La próxima vez te mostraré la reina de las nieves. Los pequeños se arrastraron de mala gana hacia la salida, comentando emocionados lo que habían visto. Bogdán los observaba con una sonrisa en los labios, mientras Zinaida permanecía sentada en silencio, saboreando ese momento. Cuando el último niño se fue, se volvió y la vio. Sus miradas se encontraron a través de la habitación vacía, y algo cálido se extendió por su pecho al ver su expresión. ¿Cuánto tiempo llevas allí?, preguntó Bogdán acercándose. Desde la mitad de la historia, respondió ella sonriendo. Cuentas muy bien. Se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Le habían quitado el yeso semanas atrás, pero la cicatriz en su muñeca permanecía, una marca de esa noche que cambió todo para ambos. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, preguntó en voz baja. Ambos teníamos tanto miedo de perdernos que casi perdimos la oportunidad de estar juntos. Teníamos más miedo de perder que de correr riesgos, asintió Zinaida estrechándole la mano suavemente.
Se quedaron allí en la sala que alguna vez fue escenario de bandas de música y tambores pioneros, donde generaciones de niños habían soñado, aprendido y hecho amigos. Ahora, en ese mismo espacio, nació su historia, no una pasión ardiente como en las películas, sino algo silencioso, sólido y verdadero. Una historia construida no sobre llamas repentinas, sino sobre comprensión y confianza. Bogdan se levantó y le tendió la mano. «¿Nos vamos a casa?» Esa simple pregunta contenía el presente y el futuro. Zinaida se puso de pie a su lado y juntos caminaron hacia la salida. Afuera, la nieve caía suavemente cubriendo la ciudad con un manto blanco. A lo lejos resonaba el silbido de un tren que anunciaba salidas y llegadas. La vida siguió su curso con sus alegrías y tristezas, sus vuelos y caídas, pero ahora la enfrentaron juntos, hombro con hombro, de la mano. Antes de cerrar la puerta, Bogdan apagó las luces de la habitación, pero dejó encendida una pequeña lámpara en el pasillo. Para los que tal vez llegarían mañana. Para aquellos que todavía buscaban un hogar o un camino de regreso a casa.